Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Sea nuestro Señor Jesucristo bendiciendo la vida de cada uno. Les saluda a su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. En esta bella mañana, mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por este gran privilegio de la vida. Le damos gracias a nuestro Dios porque hasta el día de hoy nos tiene aquí sin ninguna novedad. En el cual, mis amados hermanos, les invito que juntamente conmigo doblemos nuestra cerviz. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana nos acercamos ante tu divina presencia, Padre, para agradecerte todas las bendiciones derramadas en cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, mi Señor, por tener el privilegio de la vida. Te pido, Padre Celestial, que esta mañana tú seas iluminando nuestro entendimiento para llegar a la comprensión de tu bendita palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das, mi Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas ungiéndonos con tu Santo Espíritu, Señor, y que nos uses como un instrumento de tu labranza. Gracias, Padre Celestial, por la vida que nos das y por el privilegio de poder compartir tu palabra. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, le damos infinitamente las gracias a nuestro Dios porque hemos llegado, mis hermanos, a la octava semana. Y es de gran bendición porque hemos llegado a la octava semana. Y nuestro tema principal se titula Comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, Sermón del Monte. Mis amados hermanos, nuestro subtema lleva como nombre El final del discurso es para vida. Y nuestro tema para el día de hoy, mis amados hermanos, lleva como título Como quien tiene autoridad. Amén, amén. Comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, dice el Sermón del Monte. Qué bendición, mis amados hermanos. Nuestro texto base, mis amados hermanos, nuestro texto bíblico lo encontramos en Mateo 7, 28 y 29. Y nos dice así, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía quien tenía autoridad, y no como los escribas. Aquí vemos la gran diferencia que hace todas las personas al escuchar a nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos, aquí vemos el poder también de la palabra de nuestro Señor Jesús, que toda la gente que le escuchó se quedó admirada de su doctrina, o sea, de su enseñanza. Al decir, mis hermanos, su doctrina, nos está afirmando que solo la habían escuchado exclusivamente solo de él. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué esa doctrina era solamente de él? Leamos Juan 7:16. Aquí tenemos la respuesta, mis amados hermanos. Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Qué gran bendición, mis hermanos. La multitud estaba asombrada, mis hermanos, de la enseñanza de nuestro Señor, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar los maestros fariseos de la ley, que eran el mero reflejo de la autoridad, supuestamente, mis amados hermanos. Ellos eran el reflejo de la autoridad en esos tiempos. Mis hermanos, una cosa es hablar con lo que consideramos nosotros autoridad, cuando nos hablan con un tono fuerte, con agresividad, en lo que muchos practican, mis amados hermanos, aparentando tener el control total, pero los fariseos, mis hermanos, no eran buenos. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, fue y es la máxima autoridad. Él posee todo el poder y el
conocimiento. Él posee todo el poder y el conocimiento, mis hermanos. Y esta fue la diferencia extremadamente obvia, mis hermanos, para los que escuchaban el Sermón del Monte. Mis amados hermanos, el significado bíblico de autoridad es el derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho en las Sagradas Escrituras. Dios es descrito como la autoridad máxima. Aquí nos da a entender que el poder que se posee con derecho. ¿Cuál es ese poder que se posee con derecho, mis hermanos? En las Sagradas Escrituras, Dios es descrito como la autoridad máxima y la única fuente de la misma también, mis hermanos. Hay dos palabras muy importantes en estos dos versículos, mis hermanos: doctrina y autoridad. Nos da a entender que para todos era una doctrina nueva, mis hermanos, y la gente se quedó maravillada. Se quedó maravillada, mis hermanos. Este texto nos dice que la gente se admiraba de su doctrina. No, démonos cuenta que no dice de la doctrina, dice de su doctrina. Aquí prácticamente, mis hermanos, encontramos un sello, es decir, Jesús y el contenido se unen, mis hermanos, en un sello distintivo. El eterno poder y la deidad de nuestro Dios se hacen claramente visibles. Mis amados hermanos, aquí, si nosotros analizamos, nos da a entender que si la gente se maravillaba, es porque prestaban atención y estaban atentos al mensaje. No hubo nada que pudiera distraerles, mis hermanos. Eso hizo a que fuera una doctrina digna. Mis hermanos, aquí nos da una gran enseñanza que nosotros cuando escuchemos la palabra de nuestro Dios, si queremos aprender y queremos practicarla, tenemos que poner toda nuestra atención a cada mensaje. Las multitudes, mis hermanos, estaban asombradas de las enseñanzas de nuestro Señor, ya que ellos estaban acostumbrados a escuchar a los maestros fariseos de la ley. Los fariseos, mis hermanos, eran incapaces de cumplir lo que predicaban. Ellos recitaban pasajes memorizados, mis hermanos, a pesar de que ya eran memorizados esos pasajes que ellos compartían, mis hermanos, no lo cumplían aún. Nuestro Señor Jesús, que habló el mundo a la existencia, mis hermanos, hablaba con autoridad, con mucha más razón, mis hermanos, y nos damos cuenta que tenía conocimiento de su creación. A pesar que los rabinos, mis hermanos, dedicaban toda la vida a estudiar las Escrituras, pero la enseñanza de Jesús cautivó a la multitud, mis hermanos, porque era una enseñanza, esa enseñanza fue muy especial para ellos. Nuestro Señor les recordó de la recompensa por la perseverancia en amar a Dios, o sea, a su Padre, exponiendo a mis hermanos las palabras de Dios como la base en las cuales ellos podían confiar, y luego reveló el significado. Aquí tenemos algo muy interesante que nos recalca a nosotros, mis hermanos, porque él exponía las palabras de Dios, o sea, de su Padre, como la base en las cuales ellos podían confiar. Amén. Qué bendición, mis amados hermanos. Así fue como contrastó, mis amados hermanos, su autoridad con la enseñanza tradicional. En Mateo 7:28 encontramos la primera mención de doctrina que en griego dice didache. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, y como tal es significativo que se refiera a la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesús,
en el sermón de la montaña. En Mateo 22:33 nos lo vuelve a confirmar, mis hermanos. Dice, oyendo esto la gente se maravillaba, admiraba de su doctrina, mis hermanos. El Evangelio según Marcos también, mis amados hermanos, nos dice exactamente como lo dice en Mateo 7:28. En Marcos 7:22 lo volvemos a leer y dice así, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis amados hermanos, esto fue en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga, mis hermanos. También lo podemos ver en el capítulo 11 de Marcos, 11:18 de Marcos también. Y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Pero aquí ya fue diferente, mis amados hermanos. Porque aquí ya estaban los escribas y los principales sacerdotes. Esto fue como para ellos, era como prácticamente una ofensa, mis hermanos. Porque y luego ellos buscaban cómo matarle, dice su palabra. Porque le tenían miedo, mis hermanos. ¿Y por qué le tenían miedo? Porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En Lucas 4:32 nos dice, y se admiraban de su doctrina porque sus palabras, aquí ya encontramos, mis amados hermanos, que dice, porque su palabra era autoridad. Es lo que aquí vieron los escribas y los principales sacerdotes, que nuestro Dios, que su palabra era una autoridad. Mis hermanos, demos cuenta que ya en el libro de Lucas nos confirma que su palabra era una autoridad. El apóstol Pablo también pudo enseñar esta asombrosa doctrina, mis amados hermanos, porque él tuvo el sumo cuidado de la enseñanza, que fue solamente la palabra de Dios. Eso es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros querramos hablar de la palabra de Dios, tenemos que nosotros darla tal y como está la sana doctrina, mis amados hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo también pudo dar esas enseñanzas, mis amados hermanos, porque él tuvo el sumo cuidado de la enseñanza, que fuese solamente la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, nosotros hemos creído en su palabra, y así como hemos creído en la sana doctrina, mis hermanos, debemos a conocer la sana doctrina también nosotros, para no ser como los fariseos. Mis hermanos, así como Pablo dijo y lo escribió en su primera epístola de los Corintios, mis hermanos, dice en primera de Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él estaba siendo también imitador de nuestro Señor, y así nos lo confirma. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, lo ponía en práctica y nos hace la recomendación que la pongamos nosotros también en práctica. Vemos en Tito 1:9, mis hermanos, nos dice que tenemos que ser retenedores, de retener la palabra de Dios, la que leemos. Por eso es que es muy interesante, mis amados hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios para ser retenedores de su palabra. Tal y como dice, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si nosotros exhortamos con la palabra de nuestro Dios, no vamos a ofender a nadie, mis amados hermanos, porque es la palabra de Dios la que está exhortando. Y también, como dice, y para convencer a los que contradicen su palabra.
Porque si nosotros leemos la palabra de Dios tal como está, no vamos a contradecirle a nadie, mis amados hermanos. Es un hermoso ejemplo que nos ha dejado su palabra, mis hermanos. Estos dos versículos, mis hermanos, concluye el capítulo 7, porque es el final del capítulo 7, el 28 y 29, el cual forma parte del Sermón del Monte y está constituido por una serie de enseñanzas, mis hermanos, enseñanzas relacionadas con la correcta interpretación de la ley y los profetas, lo cual inicia en el capítulo 5 de este mismo evangelio, mis hermanos. Estos dos últimos versículos dejan muy claras las extraordinarias capacidades de nuestro Señor Jesucristo como maestro y expositor de la palabra de Dios, las cuales eran recomendadas por todos aquellos que tenían la oportunidad de escucharlo. Los versículos anteriores recalcan tres cosas importantes, mis hermanos, si nos dimos cuenta. La primera es que Jesús les enseñaba doctrina, tarea que se repite 4 veces en este evangelio de Juan, mis hermanos. El texto dice que la gente se admiraba de su doctrina. La palabra admiraba proviene del verbo griego, mis hermanos, que significa quedar atónito, maravillado, espantado o perplejo como consecuencia de un acontecimiento. Y sí, claro que era un gran acontecimiento, mis amados hermanos, porque ellos nunca habían escuchado esta palabra. Ahora bien, mis hermanos, la pregunta sería que, ¿qué provocó esta reacción en la gente, mis hermanos? Los mismos versículos nos dan la respuesta a tal interrogante, mis hermanos. La gente se admiraba porque les enseñaba su doctrina de manera diferente a como tradicionalmente lo hacían los escribas de su tiempo, mis hermanos. La palabra doctrina se traduce de griego didache, mis hermanos, lo cual nos hace ver la importancia que Jesús le dio a la enseñanza de la sana doctrina durante su ministerio. También encontramos que enseñaba con autoridad para que encontramos que enseñaba con autoridad. Palabra que se traduce, mis hermanos, del griego, en la cual denota, mis hermanos, completo dominio, y que dice exhausta, exausia, el cual denota dominio y arte en la forma de cómo hacer una tarea, o sea, esto lo hacía no como el más versado comentarista bíblico, mis hermanos, sino como el verdadero, lo hacía como el más verdadero comentarista, sino bíblico, mis hermanos, sino como el verdadero autor divino, que conoce cada aspecto de su contenido. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pidámosle a nuestro Dios mucha sabiduría y entendimiento para poder llegar a la comprensión de su bendita palabra, mis hermanos. Orando y ayunando y leyendo las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que poner esto en práctica, mis amados hermanos. Pidámosle mucho a nuestro Dios. Mis hermanos, su enseñanza era diferente a la de los escribas, por las siguientes razones. Era el portavoz de la única verdad. Recordemos lo que nos dice Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí hay algo muy hermoso, mis amados hermanos, que aclara nuestro Señor Jesucristo, porque dice, cuando es la respuesta que Él da tan significante, tú dices que yo soy rey, y le afirma, yo para esto he nacido,
Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Eso sí, pongamos mucha atención también, porque dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mis hermanos, nunca se apoyaba a nuestro Señor en lo que los antiguos rabinos habían dicho respecto a la ley y a los profetas, sino que dejaba claro su posición como la única y verdadera interpretación, con las palabras que nosotros conocemos muy bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, que como dice con poder, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, aquí hay algo que nos está hablando con autoridad. Esto lo leemos en Mateo 5:21. Tenemos estas palabras con autoridad de nuestro Señor, mis amados hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, que podemos estar seguros que no ha habido ni habrá otro gran maestro como nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos arroja un desafío a prepararnos en las Sagradas Escrituras, prepararnos nosotros en el conocimiento, tener conocimiento, y dámosle a nuestro Dios sabiduría. Tenemos ese gran privilegio que nuestro Dios nos dice, que si nosotros nos sentimos faltos de sabiduría, que se la pidamos y que Él nos la da, mis amados hermanos. Qué gran bendición, porque no nos da muy poca sabiduría, sino que nos da en abundancia la sabiduría. Pidámosle mucho a nuestro Dios para que Él sea guiándonos, mis amados hermanos. Y por medio de Él nosotros podamos compartir su palabra. Y así estudiando su palabra para ser capaces de transmitir este glorioso mensaje de estar a la altura de su palabra, que tenemos que llevarla y darla a los cuatro vientos con magnificencia. Mis amados hermanos, la autoridad de Jesús al enseñar no dependía del tono de su voz, sino de su vida ejemplar. La predicación de Jesús no era teórica, mis hermanos, sino práctica. Era un testimonio vivo de lo que el Evangelio puede hacer en cada uno de nosotros los cristianos. Es una responsabilidad muy grande, mis amados hermanos, dar a conocer el Evangelio con nuestros labios, porque para hacerlo tenemos que vivirlo primero nosotros. El testimonio más poderoso es una vida transformada, mis hermanos, por el poder de su Espíritu Santo, que puede traer a muchas personas al conocimiento de Jesús, mis hermanos. El Evangelio de Dios es eterno y poderoso y puede hacer maravillas en nuestro ser. Permitamos, mis hermanos, que las enseñanzas de Jesús en su palabra puedan cambiar el rumbo de nuestras vidas. Estos sermones han sido de mucha bendición, mis amados hermanos, y en el cual podemos cambiar nuestras vidas de tal manera, que seamos un testimonio vivo para otros. Que este día, mis amados hermanos, que este día abramos nuestros corazones a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y en lo cual nos hemos dado cuenta que lo tenemos en la palabra de Dios. Estos mensajes del Sermón del Monte, mis amados hermanos, tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida cotidiana. Y es por eso que nosotros tenemos que estudiar estos sermones para ponerlos en práctica, mis amados hermanos, y así poder nosotros también compartir con todos nuestros seres queridos. Porque hoy tenemos ese gran privilegio, mis hermanos, de poder acercarnos a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Hay una gran necesidad, mis amados hermanos, que tenemos nosotros para compartir la palabra de Dios, de revisar cómo andamos nosotros con nuestro Dios.
Primeramente, tengamos cuidado, mis amados hermanos, de nosotros mismos. Asegurémonos de que hemos sido verdaderamente convertidos. Tengamos cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que nosotros mismos estamos sin Cristo. Se nos ha prometido una recompensa, como ya lo vimos, que su palabra lo dice, gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio. Pero nosotros, mis hermanos, jamás disfrutar de esa recompensa a menos que nosotros mismos hayamos recibido primeramente el Evangelio, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios por esta palabra impartida, mis amados hermanos, y en lo cual les suplico que juntamente conmigo le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, te damos infinitamente las gracias, Padre Santo, por el privilegio que hemos obtenido este día, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque tú nos has guiado por medio de tu palabra, Señor. Y no es hasta ahora, Padre. Siempre ha estado tu palabra, Señor, presente. Perdónanos, Padre Celestial, cuando nosotros no ponemos en práctica, Señor, estos mensajes tan hermosos de tu palabra. Perdónanos, mi Dios, seas tú guiando nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por estos mensajes recibidos, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, que tú abras los corazones de cada uno que escucha estos mensajes. Gracias, Padre Celestial, por la vida de nuestros hermanos expositores. Gracias, Padre Santísimo, porque sabemos que toda exposición de tu palabra es por medio de ti, Señor, porque tú nos das palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre, nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos, Padre Celestial, para que tú seas guiándonos. Te pido una bendición, Señor, por mis hermanos expositores. Que los guardes y los proteges, Señor, y que les derrame sabiduría sobre cada uno de ellos para la exposición de tu palabra. Gracias, Padre, por este hermoso grupo edificados en la palabra. Te pido una bendición por cada uno de los componentes, Señor. Así te pido también, Señor, que sigas bendiciendo la vida de mi hermano Edwin Balseca, Señor, que tú derrames bendiciones en su vida espiritual y bendiga su ministerio, Señor. Derrama bendiciones en el ministerio de mi amado hermano, mi Dios, y de todos nuestros hermanos que estamos en este hermoso grupo. Gracias, Padre, porque sabemos que es porque tú has querido, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por ser un miembro más de este hermoso grupo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Todo esto te lo agradezco, Padre, y que tú toques los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para poder trabajar en tu obra, Señor, para darte honra y gloria a tu santo nombre, mi Dios. En el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te doy infinitamente las gracias, mi Dios. Amén. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.